Hey, ¿qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy toca analizar a la plantilla del Fútbol Club Barcelona temporada 2025-2026. Porque como ustedes ya saben, este sábado 16 de agosto empieza la Liga Española para nuestro queridísimo club. Partido que será entre el Fútbol Club Barcelona y el Mallorca. Por lo tanto, en este video me gustaría analizar todas las salidas que hemos tenido en este mercado de fichajes, que si bien no ha terminado, ya ha habido bastantes movimientos, tanto de salida como de entrada. Tratar de analizar y definir la plantilla ideal que tendremos esta temporada, no solamente para la liga, sino para todas las competiciones, Champions, Copa del Rey, todo lo que juega nuestro queridísimo club. Y también justificar el por qué yo creo va a ganar muchas cosas esta temporada. Recordemos que en el video pasado, si no lo has visto, te invito a verlo. Ya me mojé diciendo cuáles eran los torneos que sí o sí el Barcelona va a ganar esta temporada. Pero aquí vamos a analizar y decir el por qué. Sin más, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te notifique de nuevos videos, dale like y también puedes seguirme en mi canal de Kick, que ahí vamos a estar reaccionando a cada uno de los partidos de la Liga Española y analizándolos, viendo qué nos trae y toda la evolución del equipo de Hansi Flick esta temporada. Sin más, vamos directamente al análisis. Y para empezar me gustaría hacer un poco de memoria, y es que nuestro club viene de una temporada casi perfecta. Viene de ganar un triplete doméstico, es decir, la Liga Española, Copa del Rey, Supercopa de España, y de estar muy cerca de una nueva final de Champions. Y no es para menos, mi gente, porque veníamos de años donde literalmente no pasamos de fase de grupos y nos íbamos a Europa League, lo cual, si eres del Barcelona, no era bastante gustoso. Imagínate estar esperando que tu equipo vaya por todas las temporadas y venir de años que ni pasábamos de fase de grupos en Champions y la liga nos costaba una barbaridad. Pues bueno, en la temporada pasada vimos un resurgir desde la llegada de Hansi Flick. Recordemos que antes de él estaba Xavi Hernández, que si bien lo hizo relativamente bien, también veníamos de unas temporadas y de unas situaciones muy incómodas que hasta el día de hoy nos siguen pesando. Tema económico, malas inversiones, acompañado de malos resultados, de un vestuario un tanto roto por falta de dirección. Bueno, primero llegó Xavi Hernández a poner un poco de orden, a hacer ciertos cambios. Recordemos que también ganamos una liga. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué menciono a Xavi Hernández si la temporada pasada él ya no estaba? Bueno, porque para mí me parece fundamental para todo el resurgimiento del Fútbol Club Barcelona, principalmente por los jugadores que dio oportunidad. Recordemos que Xavi Hernández fue el primero en meter a un tal Lamine Yamal, a un tal Cubarsí, a un tal Fermín, Gavi, etcétera y etcétera. Pero bueno, el caso es que se va Xavi Hernández y viene un entrenador que, si bien le había ido bastante mal con su selección, porque ya era entrenador de selección, y hablamos de Hansi Flick, llegó con ciertas dudas, pero llegó a callar todas las bocas que dudaban de él. Desde el primer partido prácticamente nos mostró una mejoría, principalmente en lo físico, con una rutina, me imagino que espectacular y ardua, de trabajo duro, ejercicio, disciplina y tácticas ciertamente nuevas, sin perder el estilo del Fútbol Club Barcelona, que siempre ha sido de posición y de presión muy alta. Pues Hansi Flick parece que lo llevó a otro nivel, principalmente lo de la presión alta, gestionando una línea defensiva muy arriba, que si bien nos trajo buenas cosas, también nos trajo cosas negativas que hay que ver más adelante en el video sin ningún tipo de dudas, porque este Barcelona, aunque rozó la perfección, todavía no es el mejor equipo del mundo, y me duele decirlo. Hay cositas que modificar, hay cositas que mejorar. Pero antes de eso me gustaría repasar cuál fue el 11 más titular de la temporada pasada, guiándonos de los minutos jugados. No necesariamente el 11 ideal de la temporada pasada o los que terminaron jugando los partidos importantes, sino específicamente los que más minutos tuvieron. Empezando con el arco, que tuvimos a Chesney, que llegó después de la lesión de André Ter Stegen y a suplir a Iñaki Peña, que si bien a mi punto de vista Iñaki Peña no lo estaba haciendo
tan mal. Trajimos a un jugador de más experiencia que también generaba dudas, pero resultó ser un amuleto. Recordemos que tuvo casi 8 partidos sin perder. Y por más equivocaciones que hacía por falta de ritmo, y no es para menos, gente. Recordemos que Chesney ya estaba retirado, ya estaba en su casita, estaba en las playas de Marbella disfrutando de un buen cigarrito. Lo llama el Barcelona, lo trae y se pone la camiseta y lo hace relativamente bien. Luego del lateral derecho tenemos a Jules Koundé, uno de los jugadores de mejor forma física en todo el mundo. No, jugaba prácticamente todo. Si bien en la parte final ya lo empezó a resentir. De hecho se lesionó. No lo tuvimos en la semifinal de Champions contra el Inter, que sin duda alguna hubiera sido otro cuento si estaba Jules Koundé y un jugador más que hablaremos en un ratito. Para mí es uno de los defensores laterales más en forma del mundo. Si no es el primero, es el segundo, solamente a lo mejor por detrás de Hakimi. Pero es un jugador que debe ser más consistente. Muchas veces se le ve un poco, ¿cómo se puede decir? No conectado con el partido. De hecho, una de mis imágenes muy divertidas de la pretemporada era él así todo serio. Rafinha lo estaba viendo como cagándose de risa y él estaba todo oído. Pues bueno, yo creo que eso también le pasa en algunos partidos, pero en general es un lateral derecho de ensueños. Prácticamente todos los equipos sería titular y por suerte lo tenemos nosotros. Ahora, en la dupla central tenemos a un joven Pau Cubarsí y a un más veterano Íñigo Martínez, que lamentablemente pues ya no está con nosotros. No se murió ni nada, simplemente cambió de equipo. ¿Y qué puedo decir de esta defensa central? Sinceramente era la combinación perfecta de experiencia con talento. Pau Cubarsí, un defensor muy joven, pero extremadamente talentoso, con un tope ahí muy alto. Si bien se habla de otros jugadores jóvenes como Lamine Yamal, porque bueno, están en el ataque, Lamine Yamal, Doué, etcétera, están en el ataque y hacen un poco más notoria su diferencia con los goles, asistencias, filigranas. Pau Cubarsí es sin duda alguna uno de los mejores jugadores jóvenes, siendo defensor, que para mí le da cierto plus, porque si te haces una cagada en la defensa, pues dejas a tu portero mano a mano. Entonces hay menos margen de error que un delantero. Pero bueno, Pau Cubarsí, de 18 años, sigue con nosotros en el Barcelona. Va a ser defensa central titular a mi punto de vista. Y del otro lado tenemos a Íñigo Martínez. Si bien fue para mí el mejor defensor central del equipo la temporada pasada por cómo entendió la táctica de Hansi Flick, fue el que mejor entendió la línea adelantada, el voz de mando, prácticamente un capitán sin brazalete, por cómo ordenaba la defensa siempre y siempre tiraba muy bien las líneas. Bueno, pues ya no va a estar en nuestro equipo esa temporada y ya veremos quién puede ser el suplente más adelante. Del lado izquierdo tenemos a otro de los jugadores y justamente al que mencioné que nos faltó contra el Inter de Milán. Hablo de Alejandro Balde, lateral izquierdo también muy joven y un tanto infravalorado, porque para mí no está muy lejos de ser el mejor defensa lateral izquierdo del mundo. Si bien ahorita tienes a un Nuno Méndez que parece ser un poco más completo, Alejandro Balde tiene algo que Nuno Méndez no tiene y prácticamente ningún otro lateral izquierdo tiene. Y me refiero a la forma que tiene de atacar. Esa carrera que tiene, ese manejo de balón, esa proyección es completamente increíble. Sin duda alguna es la dupla perfecta con Rafinha en esa banda izquierda. Cuando Rafinha no está, Alejandro Balde sufre un poco más y viceversa, porque se entienden perfectamente. Rafinha siendo un jugador que puede irse un poco más para el centro y tener más libertad y dejarle toda la banda izquierda a Balde, pues eran los momentos más gloriosos en nuestro Barcelona la temporada pasada. Entonces es muy importante que Alejandro Balde esta temporada se mantenga con buena forma física. Lamentablemente es un jugador que tiende a lesionarse, pero esperemos que eso no sea lo mismo esta temporada. Y no me parece imposible. Si hay alguien que puede mantener en forma a jugadores, es Hansi Flick. Así que tengo mucha fe para Alejandro Balde. Para mí, el segundo mejor lateral izquierdo de la actualidad. Y ojito que no termine siendo el mejor de la próxima temporada en su posición.
Pasando rápidamente a la media cancha, tenemos a Frenkie de Jong y a Pedri como doble 5. ¿Y qué te puedo decir de esta dupla de mediocampistas? Pedri para mí siendo el mejor mediocampista directamente de la temporada pasada, un joven de 22 años, porque si bien tenemos gente ya experimentada por los años que han jugado en la élite, la verdad es que tenemos una plantilla muy muy joven. Pero bueno, Pedri, que para mí es el mejor mediocampista del mundo, como ya dije, uno de los mejores jugadores en general de toda la actualidad y que va a ser, sin duda alguna, el titular esta temporada, ya lo fue la temporada pasada. Si faltaba Pedri, el equipo se venía abajo, prácticamente fue el jugador más importante del Barcelona, por lo mismo, porque sí hubo una temporada donde el club bajó un tanto el rendimiento, principalmente ese noviembre oscuro del año pasado, donde que ganamos como 6 puntos de 20 posibles en la Liga Española, no ganamos prácticamente nada. Pues bueno, Pedri siempre jugó bien. Me acuerdo perfectamente un juego que tuvimos contra el Atlético de Madrid, que perdimos injustamente. Llegamos, y el Atlético de Madrid tuvo una y la metió. Pues bueno, todas las llegadas prácticamente pasaban por el pie del Pedri. De hecho, en ese partido se llevó el mejor jugador del encuentro y eso que perdimos. Entonces, para mí, Pedri es primordial si queremos ganarlo todo en esta temporada, que se mantenga bien, que siga manteniéndose sano, porque también antes de que llegara Hansi Flick, Pedri era un jugador que se lesionaba mucho. Y es a lo que me refiero. Si Flick pudo recuperar la buena forma de Pedri y la constancia y regularidad y convertirlo en el mejor mediocampista del mundo en todos los sentidos, no solamente por crear juegos, sino que también fue el máximo creador, también lo puede hacer con Alejandro Valde. Y hablando de recuperar jugadores, también hay que tocar el tema de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, que al final se convirtió en la dupla perfecta junto a Pedri en la media cancha. Un jugador que ya he dicho muchas veces, no es de mi total devoción. Para mi punto de vista, ha sido un jugador que le había quedado a deber mucho al club. Si bien es uno de los capitanes, si no recuerdo mal, el segundo después de que André Ter Stegen pues se le quitara el brazalete por todo el tema que hubo. Frenkie de Jong, hay que admitir que cerró muy bien la temporada, está en muy buena forma y es un jugador ciertamente talentoso. Por algo el Barcelona, después de haberlo visto jugar en el Ajax, lo trajo sin ningún tipo de dudas. Le ofreció ser prácticamente el mejor pagado del club. Y si mantiene el nivel, mira, yo no tengo quejas. Obviamente tengo jugadores preferidos en esa posición que no tienen lugar porque está Frenkie de Jong. Pero es un jugador que la verdad es que aporta mucho. Y ya veremos, esperemos que siga con esta intensidad y que siga demostrando por qué es capitán. Porque eso era lo que más me molestaba de este jugador anteriormente. Parecía que había juegos donde no le echaba ganas, donde iba a medio gas cuando estábamos jugando la vida, güey. Y eso no puede ser. Cambió esa última parte de la temporada y esperemos que siga así. Acompañando y terminando el tridente de mediocampistas, tenemos que el jugador que más tiempo jugó en la media punta, uno de los espacios más peleados, sin duda alguna, de nuestra plantilla, fue el gran Gavi. Si bien Dani Olmo era el que usualmente entraba en los partidos importantes, Gavi fue el jugador que más minutos estuvo recolectado la temporada pasada. Un gran jugador que venía de una muy dura lesión, así como Pedri, y que no ha recuperado honestamente el ultra nivel que logró mostrar en su momento. ¿Por qué? Porque pues era un jugador, o es un jugador un tanto más físico, que no quiero decir que no tenga técnica. Ya recordemos que a ese compadre le molesta un poco que le digan que solamente es pura garra y la chingada. Bueno, pero es lo que le caracteriza. Tiene mucha técnica, pero sin duda alguna el corazón, la garra es algo que es de Gavi. Y Gavi es el corazón de este equipo. No hay mucho que decir. Un gran jugador que muy probablemente mi once ideal para esta plantilla del año y la temporada que viene no va a ser el titular, pero es muy bueno tenerlo en la plantilla. Ahora, pasemos al ataque, a la chicha, los que más destacaron por afuera de algún otro jugador como Íñigo Martínez en la defensa y Pedri en el medio campo. Tenemos
a un tridente prácticamente perfecto la temporada pasada, el tridente que más goles marcó en toda Europa y por lo que hizo que el Barcelona tuviera el mejor ataque del mundo. Y estamos hablando de Lamine Yamal por derecha, Rafinha por izquierda y Robert Lewandowski en la punta como centro delantero. Empezando obviamente por Lamine Yamal, que es prácticamente el mejor jugador del planeta. No sé si vaya a ganar el Balón de Oro esta temporada. Es una plática que tenemos pendiente. Espérate que en unos días te traigo mi top 10 Balón de Oro y en general la predicción total de ese galardón. Pero sin desviarnos tanto, Lamine Yamal es un joven que apenas acaba de cumplir 18 años y ya se está sentando en la mesa de los tales Mbappé, de los tales Ousmane Dembélé en esta temporada, Salah, del mismo Rafinha, un jugador ultra mega talentoso, para mí el único que hace disfrutar 100% de ver el fútbol sin importar del equipo que seas. Es decir, tú te sientas a ver un partido del Barcelona para ver lo que hace este chico, güey. Tú te sientas a ver los partidos de España para ver qué magia, qué filigrana, cómo va a traer a la defensa este cabrón. Y es un joven de 18 años, Lamine Yamal, increíble jugador que no sufre mucho de lesiones, es muy importante. Entonces se le espera un futuro muy prometedor. Seguramente va a ganar algún balón de oro, más de uno, si las cosas van a su ritmo. Y que parece va a ser el caso. Por el otro lado teníamos a Rafinha, también un nivel balón de oro, que para mí ultra mega hiper candidato, para mí el que lo debería ganar, así es, spoiler de mi predicción, ay Enrique no te sabes callar la boca, pero es que sí, para mí Rafinha debería ser el balón de oro que se viene esta temporada, por todo lo que aportó, es el mayor goleador de Champions, compartido con Guirassy ese trofeo, el que más asistencias dio en Champions, también metió muchos goles en la liga, asistencias, aportó en todo momento y con los equipos más relevantes. Recordamos su triplete con el Bayern Múnich, le metió creo que 8 goles o por ahí al Real Madrid en los 4 partidos que tuvimos en conjunto. Es decir, un jugador ultra mega necesario para lo que brilló la temporada pasada del Barcelona. En el top 3 de importancia seguro está Rafinha. Y en la punta tenemos a Robert Lewandowski, que si bien viene de una temporada de más a menos, porque sí, los primeros partidos de Lewandowski, principalmente en la Liga Española, no había partido que no metiera gol. Por eso estuvo muy cerca de ganar el Pichichi. Pero, pues también es un jugador ya un tanto grande. Es evidente que en lo físico va a ciertamente flaquear en momentos. Y por eso traemos cierto recambio que ya estaremos entrando a eso. Pero sin duda alguna es un Robert Lewandowski mucho más experimentado, con mucha más definición. En algunos momentos porque también ha fallado demasiado. Pero sí, sin duda alguna es un delantero de confianza todavía y que vamos a tener toda esta temporada y la pasada ya fue muy importante y es que es en serio mi gente, hubo prácticamente que te gusta 3 meses donde Robert Lewandowski fue el máximo goleador de toda Europa. Ya al final, repito, se desinfló, vinieron las lesiones, pero es importante tener a un 9 así de certero. Pasando pues ahora rápidamente a las entradas y salidas que tuvo nuestro equipo esta temporada. Empezando por las salidas, ya no contamos, mejor dicho, con un tal Lenglet que se fue al Atlético de Madrid, o mejor dicho, se quedó ahí. También salió Alex Valle Gómez al Como, un jugador muy joven, pero bueno, se nos tuvo que ir. También Oriol Romeo se acaba de ir hace poquito. Tuvimos también la salida de Pau Víctor y Pablo Víctor, muy buenos jugadores, pero no tenían prácticamente cupo y se fueron por tema de minutos. Y sin duda alguna, la salida más dolorosa en este mercado de fichajes hasta ahora, que esperemos que sea la única, por favor. No nos vayas a sacar a un Gavi, a un Fermín de la nada, por favor, please, te lo pido, Laporta, que si bien el club tiene problemas muy fuertes financieramente hablando, no podemos deshacernos de estos jugadores.
Y estoy hablando evidentemente de la salida de Íñigo Martínez al Al-Nassr a coste cero, pero también quitándonos pues esa masa salarial. No pidió el finiquito ni nada por el estilo. Así que un aplauso por favor pido a Íñigo Martínez, que fue el mejor defensor, como ya dije en el análisis de la plantilla que teníamos la temporada pasada de nuestro Barcelona, pero lamentablemente se nos tuvo que ir. Aceptó la oferta del equipo árabe. También es un jugador ya bastante veterano, 34 años. También dio las razones por las que se fue. Una, no sentía que tuviera el físico y la condición de rendir al máximo nivel toda la temporada. Dos, quiso sacarse el peso salarial que tenía y ayudar al club en esa manera. Y tres, pues evidentemente en lo personal le ofrecieron un contrato que no se podía rechazar prácticamente, un salario muy muy alto, entonces se lo merece, sinceramente es un jugador que dio todo por el equipo, era prácticamente un capitán sin brazalete y sin duda alguna vamos a extrañar demasiado a Íñigo Martínez, que me dolió bastante su salida, mi gente. Yo me acuerdo estar en la oficina donde trabajo, ahí todo concentrado y de la nada un compa dice, güey, no, ¿viste lo que subió Fabricio Romano? Porque sí, me interesa por Fabricio Romano, cabrón. Y yo, ¿qué pasó? No mames. No me digas que salió Gaby y Fermín, porque era temporada donde según Fermín, Gaby o Marc Casado estaban ahí en boca de todos porque se iba a ir, entro y no. Era Íñigo Martínez, que prácticamente no había salido nada de información respecto a eso. Yo estaba súper seguro que iba a continuar porque, repito, no había salido ningún rumor. Y ya luego me enteré que ese mismo día, horas antes, habían estado hablando sobre esto y ¡pum! De la nada, pim pam, sin más drama, se nos fue Íñigo Martínez. Me puse muy, muy triste. Literal, estuve como una hora solamente pensando en eso. Obviamente no lloré porque estaba en la oficina, sino sí lloraba. Pero bueno, voy a enseñar mucho a mi Íñigo Martínez, mi defensor central por excelencia. Y uno de esos casos tipo Aguamellán, tipo Umtiti, que son jugadores que estuvieron muy poco tiempo en el club, pero sin duda alguna se queda en el corazón de todo el aficionado culé por lo que entregó en la cancha y principalmente por la entrega al equipo. Literal se tuvo que ir también para ayudar al Barcelona y pues para ayudarse a sí mismo, ¿no? Sin duda alguna, un grande. Esperemos que le vaya bien a Ño Martínez, no tengo nada que reprocharle y que la rompa con el Nazar. Que vaya equipo que se está armando donde está Cristiano Ronaldo, Joao Félix, también llegó Íñigo Martínez. ¡Fua! ¡Fua! Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Ahora, hablemos de las entradas, que aquí es donde viene lo interesante. Hay que hablar primero de un tal Ronnie Barty que llegó por 2 millones de euros. Aquí lo estoy viendo. Ronnie que posiblemente entre inscrito como canterano. O sea, que lo van a inscribir en el segundo equipo por, ya sabes, temas financieros. Un joven que viene a ser prácticamente el recambio de Lamine Yamal para que sume descanso. Uno de los jugadores que también pintaba para ser de las mejores proyecciones, de los mejores jugadores jóvenes del mundo hace unas temporadas, lamentablemente se lesionó y terminó ese auge o esa, ¿cómo podría decirse? Esa chispita que pues ahorita tiene Doué, Lamine Yamal, Cubarsí, Barcolá, si quieres mencionar algunos. Se perdió un tanto en el radar por la lesión que tuvo, pero volvió, lo vio el Barcelona, le gustó lo que mostró este chico, lo trajo. Ya jugó algunos minutos en la pretemporada y honestamente me gustó bastante. Obviamente no va a llegar a ser titular porque está en el lugar de Lamine Yamal, al menos que este joven se vaya reconvirtiendo, pero a la larga es un jugador muy muy interesante, se nota que tiene mucha calidad, se nota que es muy inteligente y que puede encajar perfectamente en el sistema del Barcelona en general. Otra llegada muy importante es la de Joan García, exportero del Español. Y vaya quilombo que se armó, porque sí, viene del Español, de uno de los rivales más directos del Barcelona, principalmente porque es su rival de zona, es el derby. Hubo mucho quilombo, le tacharon cosas así, le dijeron lo que sea. Parecía que no venía al final por toda la presión, así como un tal Nico Williams. Nico Williams, tomarla, a tomarla.
pues sí llegó un Joan García mostrando las dos polainas que tenía, porque evidentemente pasar del Español al Fútbol Club Barcelona es un salto de calidad enorme. No es muy común, pero bueno, viene a ser titular, vino por 25 millones de euros y para mí, honestamente, es un gran fichaje. Para muchos puede ser un tanto innecesario porque ya está muy sobrepoblada la posición de portero, teniendo a Ter Stegen, que ya perdió su titularidad para mí, Chesney, que lo hizo bastante bien, pero sin duda alguna ya no es ese jugador de tanta confianza, y Iñaki Peña, que sus días están prácticamente contados. Viene Joan García a ganarse la titularidad, prácticamente están dando la responsabilidad, y me gusta, la verdad es un portero bastante joven, de apenas 24 años, pero se ve que trae cositas. Por ejemplo, los partidos que siempre nos tocaba jugar contra el Español, este cabrón era una muralla, güey. Llegamos 7000 veces y solamente metíamos 2, literal. Obviamente no 7000 veces, pero pues me entiendes, me entiendes. Es un jugador con mucho talento, un portero que tiene muy buenos reflejos y juegos con el pie tampoco es tan malo. Entonces, me gusta esa incorporación. Pero sin duda, si hablamos de incorporaciones, hay que hablar de la que para mí, en ámbito personal, es mi favorita. Y hablamos de Marcus Rashford. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué es mi favorita? Porque para mí Marcus Rashford es un jugador que ha perdido valor en los últimos años de su carrera, pero porque era del Manchester United. Yo me acuerdo ver el mejor Marcus Rashford y mamita, era de los mejores jugadores del mundo. Viene cedido del Man United con opción de recompra. Y si bien también es un jugador no tan necesario en esos momentos para el club por las posiciones donde juega, por tener a Rafinha, Lamine y Lewandowski, un tridente muy marcado, Marcus Rashford era un jugador que no podíamos despreciar. El Barcelona vio que lo podía traer cedido sin necesidad de comprarlo y dijo, mamita, aquí me lo traigo y con una opción de recompra. Por si Hansi Flick recupera su mejor nivel, nos lo quedamos para siempre. Y me parece una jugada espectacular. Porque repito, Rashford, si está en un buen nivel y se mantiene constante, es de los mejores jugadores del mundo. Ya no es tan joven, ya tiene 27 años, pero está en la etapa donde puede agarrar su prime. Mínimo unos 3 años buenos de Rashford, los puede ganar mínimo 3 Champions. Ojito, ojito, me encanta este jugador que para mí va a terminar siendo titular. Y ya que mencioné la palabra titular, vayamos directamente a armar el 11 que para mí debería de ser el titular, válgame la redundancia, en esta temporada si queremos ir por todo, principalmente la Champions, que sin duda alguna es nuestro objetivo más grande. En el arco tenemos la posibilidad de contar con Ter Stegen, Chesney, Iñaki Peña y Joan García. Aquí está muy claro, para mí Joan García va a terminar siendo el titular indiscutible, para eso lo trajeron y tiene el talento y la calidad para consagrarse como un buen arquero del Fútbol Club Barcelona. De lateral derecho tenemos como posibilidades a Héctor Ford, a Jules Koundé, a Eric García, a Araujo, pero bueno, esos dos pueden entrar más en otra posición. Aquí sin duda alguna va a ser Jules Koundé. Héctor Ford, de hecho, parece que puede salir en este mercado de fichajes. Hay equipos como el Aston Villa interesados. Pero bueno, Jules Koundé se mantiene como titular indiscutible. Defensas centrales. Tenemos como opción a Pau Cubarsí, a Ronald Araujo, a Christensen. Que ojito con Christensen en esta temporada. Que si bien no lo voy a poner en el 11 ideal, puede ganarse el puesto. ¿Ok? También podemos tener aquí a un tal Eric García. A Gerard Martín, que el Hansi Flick lo ocupó como defensa central en la pretemporada. Aquí no tengo muchas dudas. Si bien Pau García es uno clarísimo, el otro yo considero que va a empezar siendo Ronald Araujo. Y si Ronald Araujo recupera la confianza que ha perdido estas temporadas, yo creo que puede irse ganando también la confianza de la misma afición, que sin duda alguna es lo que más le puede afectar anímicamente. Ya la afición está harto de Ronald Araujo. Y no es para menos, gente. Se ha traído consigo cagadas muy importantes, principalmente muy notorias en las Champions.
La última eliminación, lamentablemente, en los 2 goles que nos meten para primero empatar y luego remontar, sale en la foto. Pero si recupera su buen nivel, puede ser uno de los mejores defensores centrales del mundo. Por eso queda, por eso tiene la capitanía. De hecho, es nuestro primer capitán. Entonces, para mí, Ronald Araujo va a ser el que va a estar en la titularidad desde el principio. Y si se mantiene bien y recupera su gran nivel, pues este se va a quedar. Si no, yo lo cambiaría por Christensen. A Christensen, repito, ojito con este jugador esta temporada, que si las lesiones lo respetan, es un central que puede generar mucha confianza. Ya lo hemos visto algunos minutos en la pretemporada, también en los últimos partidos de la liga. Es un jugador que se quiso quedar, sonaba para salir, pero pues se quedó y me gusta su perfil. Entonces puede terminar siendo fácilmente el titular si es que Ronald Araujo simplemente no responde y se hace otras cagadas. Pues bueno, ahí tenemos a nuestro central de confianza y Eric García, que también es confiable, pero bueno, va a ser recambio naturalmente. De lateral izquierdo tenemos a Gerard Martín, tenemos a Valde y también a un jovencito que vimos en la pretemporada, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que es bastante bueno. De hecho, es uno de los que más sobresalió en la pretemporada, hablando de los que están en la filial. Pero bueno, aquí no hay mucha duda. Alejandro Valde, una de mis debilidades del equipo, por eso hablé también en el análisis de la temporada pasada, de hace unos minutos. Alejandro Valde, que va a ser para mí el mejor lateral izquierdo esta temporada, si las lesiones lo respetan, se va a quedar como titular indiscutible. Media cancha, más de lo mismo. Los 2-5 están muy definidos. Pero antes vamos a repasar cuáles pueden ser. Tenemos a Pedri, a Frenkie de Jong, a Marc Casado y a Marc Bernal para esta posición. 4 jugadores para 2 posiciones. Obviamente solamente contando el mediocampista. Así número 5, el creador. También te podría meter a Gavi. Sinceramente lo ha puesto mucho de 5. Aquí los titulares indiscutibles va a ser Pedri y Frenkie de Jong. Debo admitir que me duele un poco porque así como Frenkie de Jong no es de mi devoción, es innegable el talento que tiene. Y yo pondría, sin duda alguna, si fuera por gusto personal, a Marc Casado. Marc Casado, una de las revelaciones de la temporada pasada, que fue el que empezó como titular del equipo de Hansi Flick. De hecho, es curioso, la temporada pasada empezamos con titular a Marc Casado y Marc Bernal. Ni siquiera Pedri era titular al principio porque tenía baja forma. Luego se vino la lesión de Marc Bernal y pues bueno, fue otra historia, la que ya conocemos. Y yo pondría a Marc Casado por encima de Frenkie de Jong. Evidentemente no te da a lo mejor la salida que tiene Frenkie, la visión es un poco superior, pero la entrega de este chico, mi compa, en unos momentos parecía a Kanté. Y ocupo a Kanté, aunque sea un poco nenazo. Recordemos ese Kanté del Chelsea que recuperaba prácticamente todo. Pues bueno, ese es Marc Casado, que aparte es más culé que Johan Cruyff, casi, güey. Recordar cómo salió a festejar con los hinchas, güey, después de haber ganado el triplete doméstico. Entonces, es mi debilidad. Espero que pueda quedarse Marc Casado. Sería una pena que saliera. Y lo menciono porque muchos han dicho que podía salir esta temporada. No, esperemos que se quede para siempre. Jugadores así, yo los firmo todos los años, evidentemente. Otras opciones, pues también está Marc Bernal, que si bien vimos poquito la temporada pasada, los rumores cuentan que es mucho mejor. Bueno, no mucho mejor, pero sí es mejor que Marc Casado. Le decían el nuevo Sergio Busquets. Entonces también hay buenas sensaciones con este chico que viene de recuperarse de la enorme lesión, repito, que tuvo al principio de la temporada pasada, que lo dejó fuera todo el año. Y pues obviamente Gavi, que ya dije es un gran jugador de mucho corazón. Uno de los capitanes, al parecer, del Barcelona. Pero bueno, Pedri y Frenkie de Jong van a estar en la media cancha sin ningún tipo de duda. Y en la media punta, medio ofensivo, tenemos 2 claros candidatos. Y pues aparte otros que podrían llegar a estar. Tenemos a Fermín López, a Gavi también podría estar aquí, y a Dani Olmo. Sin embargo, para mí, ninguno de estos va a ser o sería el titular en mi once ideal y muy fifero. Te voy a dar 2 opciones. Primero, mi opción muy fifera, de muy plantilla de FIFA. Yo en la media punta te pongo a Rafinha.
¿Y por qué a Rafinha aquí? ¿Que estás loco? ¿Perdiste la cabeza? Sí, porque mi ataque sería media punta Rafinha, de extremo derecho, obviamente la mal, de extremo izquierdo a Marcus Rashford y delantero centro a Robert Lewandowski. Yo creo que en algún momento mínimo vamos a ver este ataque esta temporada. Y si funciona bien, puede ser increíble. Y no me parece descabellado porque Rafinha empezó jugando como media punta la temporada pasada. Si bien al final terminó siendo un extremo izquierdo, era un extremo izquierdo que cerraba mucho, que se venía mucho al centro. Por eso su combinación tan perfecta con Alejandro Valde, porque tenía Alejandro Valde toda la banda prácticamente para correr y Rafinha era un poco más libre. Entonces yo lo pondría de media punta a Rashford de extremo izquierdo, que al final de cuentas es su posición natural, y a Lewandowski siendo el killer de los killers. Es solamente para los partidos más importantes y claro, si es que en algún momento se probó y funcionó. Ahora, lo que realmente siento que va a pasar es que Dani Olmo va a empezar siendo el titular, por eso fue uno de los fichajes de la temporada pasada, pero debería ser Fermín. Si tengo que elegir entre Dani Olmo y Fermín, a mí me gusta un poco más Fermín. Aparte es canterano. Bueno, Dani Olmo igual también es canterano, pero pues salió y luego regresó. El caso es que para mí Fermín López no le envidia tantas cosas a Dani Olmo. Si bien no tiene la calidad que Olmo tiene, porque sí, Dani Olmo es muy elegante, hermano. Tiene una calidad increíble. Luego te saca jugadas de fantasía que muy pocos pueden hacer, asistencias también chulas y los goles que tiene Dani Olmo todos son bellísimos. Pero Fermín López no se queda tan atrás con la calidad. De hecho, tiene un poco más de picardía a mi punto de vista, tiene un poco más de entrega y es más constante. Dani Olmo es un jugador que se lesiona mucho y por lo tanto, si bien él sería el que jugara los partidos que más queman en la temporada, para mí Fermín López va a ser el que más minutos recolecte en esta posición. Al menos que funcione el ataque que te dije primero. Pero bueno, yo pongo a Fermín López de media punta en casi toda la temporada y el que puede terminar siendo el titular indiscutible, ¿ok? Cerrando la media cancha entonces con Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López. Y en el ataque, tomando en cuenta que tengo a media punta Fermín. De extremo derecho no hay ninguna duda. Tenemos a Lamine Yamal, prácticamente el mejor jugador del planeta con el recambio de Ronnie. De extremo izquierdo no voy a poner a Rafinha, sino que... Nada, es cierto. Sí voy a poner a Rafinha, perdón. Recapitulé. Pondría a Rafinha de extremo izquierdo y a Marcus Rashford como delantero centro. Y es que sí, Marcus Rashford debería de ser titular y Robert Lewandowski debería de ser, a mi punto de vista, suplente. No tanto porque Lewandowski sea un mal delantero, sino que ya está en una etapa donde hay que gestionarle un poco más de minutos. Para mí debería de siempre entrar en los últimos 30, ya sea que saque a mismo Rashford o Rashford lo recorre a la izquierda y Rafinha a media punta. No sé cómo lo vaya a gestionar Hansi Flick. Es uno de esos bellos problemas que tiene el entrenador alemán. Pero para mí Rashford va a ser el titular de este 11, del 11 que se viene la próxima temporada. Y pues Lewandowski siendo el recambio superestrella, el que va a entrar a meter muchos goles. Se me queda ahí también en el banquillo el Shark, el tiburón Ferran Torres, que sin duda alguna va a tener minutos. El suplente con más goles de la temporada pasada. Un jugador muy importante que si bien está lejos de ser el titular, también es un gran recambio, mi gente. También tenemos a otros jugadores como Dro, un joven chico que sobresalió en la pretemporada, al mismo Ronnie. Y ya vimos, gente, al final de cuentas hay mucho recambio. Y es lo más importante de esta temporada, amigos míos. Tenemos mucho recambio en cada una de las posiciones. Si se dan cuenta, en la media cancha está hay sobrepoblación, hay mucho talento. En la portería lo mismo, en la defensa a lo mejor estamos un poco más limitados, pero hay muchas opciones. Y en la delantera tenemos a Dro, a Ronnie. También tenemos a otro canterano que ahorita se me olvida el nombre, güey. Pero hay muchas opciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina haciendo Hansi Flick.
que si hay alguien al que no podemos dudar la gestión del Barcelona es a él. Sin duda alguna hizo un trabajo que se ganó el respeto de todos. Entonces, para recapitular, este será el 11 del Fútbol Club Barcelona en la temporada 2025-2026. En el arco, Joan García. Lateral derecho, Jules Koundé. Defensores centrales, Pau Cubarsí y Ronald Araujo, ya sea él o Christensen. Para mí, la posición con más dudas. Lateral izquierdo, Alejandro Valde. Mediocampistas, Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López. Y en la delantera tendremos en el lado derecho a Lamine Yamal, lado izquierdo a Rafinha y delantero centro Marcos Rashford. Increíble. Increíble la plantilla que va a ganar la Champions League de la siguiente temporada. Sin más, mi gente, hasta aquí el análisis. Espero que lo hayas disfrutado así como yo disfruté hacerlo. Si bien va a ser un video que te lo puedes poner de podcast porque realmente no tuvo tanta edición, lo voy a dejar tal cual así, solamente una persona culé hablando a la cámara. Espero te haya gustado y quiero por favor que en los comentarios me comentes para ti quiénes van a ser los 11 titulares del Fútbol Club Barcelona. Estaré muy gustoso de leerlo. Y si estás de acuerdo conmigo, todas las cosas que dije, o si en alguna dices, ay, que este güey está bien imbécil, también dímelo, pero con mucho respeto en los comentarios. Sin más, deja tu like, suscríbete, activa las campanitas para que te notifique de nuevos videos y nada más. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos estaremos viendo en el próximo video o en directo en Kick. ¿Sale? Hasta la próxima. ¡Chao! Títulos que el Barcelona va a ganar en la temporada 2025-2026. La Supercopa de España. ¿Y qué fue? Segundo título que sí o sí va a ganar el Barcelona. La Liga Española. Vamos a hacer back to back en la Liga Española. Por más refuerzos que traiga el Atlético de Madrid, que no para de fichar, no le va a alcanzar. Mientras no se saquen al Cholo Simeone, no van a ganar nada. Y el Real Madrid no se reforzaron en la media cancha, van a seguir malos. Y tercer título que sí o sí va a ganar temporada 2025-2026, la Champions League.